Gracias por brindarnos el honor de su sintonía desde Acapulco, Guerrero, en el centro de convenciones de Mundo Imperial, donde hace apenas unos minutos se llevó a cabo la clausura de la convención bancaria en la edición número 87. En esta ceremonia estuvieron presentes el presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, también estuvo presente el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, Jesús de la Fuente, el presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Julio Carranza, presidente de la ABM, y muchas otras personalidades de la banca, del sector empresarial, como Francisco Cervantes, en donde hubo una coincidencia, la colaboración entre la banca, el sector empresarial y el gobierno para sacar adelante a Acapulco luego del paso del huracán Otis. Esto fue lo que se vivió. La confianza y sobre todo el impulso para hacer de este gran evento pues una realidad en nuestro maravilloso puerto. En eficaz coordinación con la Asociación de Bancos de México y la Secretaría de Hacienda, se implementó el Plan Billetes, que surtió de efectivo a la población ante la destrucción de la infraestructura de cajeros. A 6 meses de que el huracán Otis golpeara las costas de Acapulco, hemos visto cómo el esfuerzo conjunto de todas las personas, sectores de la economía y niveles de gobierno ha hecho posible la recuperación del estado de Guerrero en tiempo récord. La emergencia puso a prueba nuestra capacidad de reacción y colaboración entre gobierno, empresas y bancos en beneficio de la población afectada por el huracán Otis. Siempre devaluado, ahora no es así, el peso se ha fortalecido. Hay una realidad, ha crecido como nunca la integración en lo económico. No podemos separarnos, nos necesitamos mutuamente. Nada más hay que tejer fino para que se respeten nuestras soberanías. Por la mañana estuvieron presentes las candidatas y el candidato a la presidencia de la República, tratando de quedarse con los adeptos de los banqueros al presentar sus visiones, sus propuestas para el sector económico de México. Los 3 candidatos presidenciales se encontraron nuevamente, esta vez en la Convención Nacional Bancaria que este año se realizó en Acapulco, Guerrero. Cada uno se presentó por separado. El primer turno fue para Xochitl Gálvez, abanderada de PAN, PRI, PRD, quien minutos después de las 10 de la mañana fue recibida calurosamente con un aplauso de 45 segundos. En su discurso, recordó la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador en el mismo foro cuando era candidato. Hace 6 años, el presidente López Obrador vino como candidato y los amenazó, que si no ganaba la elección, soltaría al tigre. ¿Y saben qué? Ganó y soltó algo peor que el tigre. Soltó la jauría de la muerte, el dolor, la mentira y el miedo. Unas horas después, fue el turno de Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. El candidato rechazó que vaya a declinar más adelante y pidió a los banqueros darle el beneficio de la duda a su proyecto de nación. También negó ser el candidato que dividiera el voto. Lo único que les pido es que haya un voto de confianza y el beneficio de la duda. Yo sé que a muchos de ustedes les preocupa que si estoy dividiendo el voto, que si no sé qué. Llevo 7 semanas en campaña. Denme 5 semanas más el beneficio de la duda. Hablen con sus hijos, con sus sobrinos. Luego fue el turno de la candidata morenista Claudia Sheinbaum. Doctora Sheinbaum, buenos días. En su discurso, le dijo a los banqueros que con la administración del presidente López Obrador les ha ido bien y que con ella estarán aún mejor. Nos va a ir muy bien los próximos 6 años, que vamos a tener
buenas relaciones, que necesitamos trabajar conjuntamente y que ahí en donde no estemos de acuerdo en algunos temas siempre tengamos el diálogo para poder salir adelante. Creo que estamos en un momento excepcional para nuestro país y que colaborando todos y todas podemos hacerlo todavía mejor. Con información de Israel Navarro, Armando Martínez y José Antonio Belmont, e imágenes de Alejandro Ontiveros y Nicolás Galván, Milenio Noticias. Respecto a esta clausura y esta edición 87 de la Convención Bancaria, pude platicar hace apenas unos minutos con Daniel Becker, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México. Le agradezco a Daniel Becker, vicepresidente de la Asociación de Bancos de México, que esté con nosotros. Bienvenido, Daniel. Pedro, muchas gracias por la invitación, te lo aprecio mucho. Oye, Daniel, pues ya se clausura esta edición número 87 de la Convención Bancaria. ¿Con qué balance te quedas? Bueno, yo creo que con un balance muy positivo. Como tú viste, los resultados de la banca pues han sido muy favorables. Parece que el entorno de los negocios está en un momento interesante y yo creo que lo que se habló, pues tú oíste al presidente, sentí un presidente muy satisfecho con su administración, con los logros llevados a cabo, y creo que, bueno, si hoy a partir de esto que se ha dejado con lo bueno y lo malo se aprovecha y capturamos el valor, pues yo me quedo con un muy buen sabor de boca, que podamos tener un México mucho más próspero y más justo en los próximos años. El presidente, dentro de las muchas gráficas que mostró, pues hubo una en la que incluso él mismo se rió un poco, donde fue la utilidad de los bancos con este sexenio. Les ha ido muy bien, por lo que dicen los números. Mira, por supuesto, a ver, ojo, nos ha ido muy bien en estos últimos años, pero también cuando la economía empiece a descender, que como tú sabes, la economía es de ciclos, y eso está comprobado, y no estoy diciéndote algo que esté inventando el agua tibia o el huevo duro. La economía es de ciclos, y hoy estamos en un ciclo positivo. ¿Por qué? Porque hay dinamismo en la economía, porque las carteras despertaron muy bien después de la pandemia, porque hubo la capacidad de liberar reservas y porque el crédito ha aumentado asociado a un dinamismo de la economía que creció el año pasado 3.4. Oye, ¿y qué hacemos con esto? Pues creamos colchones de capital, sobre todo para bancos medianos y grandes, que ya algunos son sistémicos y otros no son sistémicos, pero pudieran ser sistémicos. Algún día hablaremos de eso, es un tema bien interesante. Pero también, bueno, hay que ir haciendo colchones para épocas de vacas flacas que seguramente van a venir. Los bancos sistémicos son los bancos grandes, ¿no? Digamos, los que están hasta arriba. Los bancos sistémicos son los que le podrían generar un problema sistémico a la industria, que sea que contagie y que haya una salida de depositantes que pueda generar un colapso. Ahora, hay bancos que no son tan grandes, pero por sus características pueden generar olas tectónicas. Entonces siempre es bueno tener en su conjunto un sistema financiero sólido y robusto. Decía el presidente, yo me comprometí con ustedes en el 2019 y cumplí mi palabra. Dijo, me han tratado con respeto y creo corresponderles de la misma forma. Mira, tú me preguntabas fuera del aire, oye, se ve que el presidente te tiene cierto aprecio, tuvo ahorita un detalle conmigo que yo aprecio mucho, y él me dijo una vez en una reunión, me dice, ¿sabías qué? Yo había dicho que no iba a tocar a los bancos en los primeros 3 años y no lo voy a hacer en el resto de mi mandato, y lo ha cumplido a cabalidad, y creo que en ese sentido pues genera certidumbre y certeza. Y ahora imagínate eso también llevarlo a todos los ámbitos, ¿no? Generar este ambiente de certidumbre en todas las industrias. Yo creo que tenemos un potencial, y creo que desde nuestro punto de vista, desde nuestro ámbito de influencia, lo que el presidente dijo lo ha cumplido a cabalidad y se lo agradecemos enormemente. El gesto que tuvo con Daniel Becker fue que al momento del discurso del presidente le agradeció a Daniel, dijo que ha sido un gran presidente. Fuiste el primero el que mencionó de los presidentes. Sí, mira, yo en realidad, podemos no estar de acuerdo con el presidente en algunas cosas, en su forma de ejecutar ciertas cosas, como todo, como seguramente no estaremos de acuerdo con la siguiente presidente o el siguiente presidente, pero pues en realidad la relación que yo pude mantener con él y la relación que hicimos fue una relación siempre, Pedro, de una franca y apertura, diálogo, donde en realidad pudimos construir cosas muy interesantes. Creo que dentro de lo que se construyó interesante es que dejó que el sistema financiero, a pesar de los resultados que tuviste,
que pudieran parecer altos, pero como te digo, son ciclos. Él fue muy respetuoso y la verdad es que yo siempre tuve un diálogo muy franco y muy abierto con él y con todos los hacedores de políticas públicas y con todos los reguladores, y creo que hoy, bueno, es parte de lo que estamos viendo. Hoy, sin duda, también llamó mucho la atención la visita de las candidatas, de el candidato a la presidencia de la República. ¿Cómo los viste? ¿Cómo escuchaste sus propuestas, sus discursos? Bueno, yo creo que, a ver, claramente lo que vimos es una candidata que está tratando de remontar una desventaja que tiene, y creo que se vio en su discurso, y por el otro lado viste a la candidata puntera en una posición de puntera, ¿no? Digamos, tomando menos riesgos, muy en su papel, no saliéndose de su guión, y creo que eso es simplemente pues una estrategia de la posición en la que va cada uno, pero creo que todavía la historia pues hay que ver cómo se escribe. Esta relación que sentó el presidente con ustedes, los banqueros, ¿esperas que quien llegue al gobierno mantenga este buen trato de respeto entre ambas partes? Mira, a ver, Pedro, entendiendo primero que la banca puede llegar a representar entre 1.5 y 1.7 del producto adicional si es que hay una total dispersión de las capacidades de la banca, pues yo creo que cualquier presidente que llegue al poder o presidenta, y hablo en cualquier país, quiere tener un sistema financiero profundo, robusto, que sea parte del fortalecimiento y que ayude a tener una actividad económica más dinámica y que haya más crecimiento. Entonces yo estoy convencido, porque además me ha tocado reunirme con ambas candidatas, con el candidato no, y creo que las dos creo que tienen objetivos muy similares en términos de cómo hacerlo. Creo que lo interesante es ver cómo lo ejecutaría cada uno, cómo llevar el qué. Creo que las dos tienen una visión bastante similar. Lo interesante es entender el cómo, porque ahí es, bueno, yo tenía un maestro en Estados Unidos que decía, la estrategia es un commodity, la ejecución es un arte. Entonces creo que en ese sentido lo que va a ser fundamental es entender cómo cada una de las candidatas va a ejecutar lo que promete que dice que va a hacer. Oye, y en estas reuniones que has tenido con ambas, coméntanos qué les has planteado, cuáles son las peticiones de ti, Daniel, que aparte eres un líder entre los banqueros, y lo que tú digas, pues no solo lo que Daniel Becker diga, sino también hay detrás de ti a muchos banqueros. Bueno, yo creo que, a ver, lo primero que todos lo que queremos saber es que siempre va a haber certidumbre desde el punto de vista de certidumbre en términos de las reglas del juego, certidumbre jurídica. Es fundamental que la inversión extranjera y la nacional sepa que las reglas del juego van a ser claras y que se van a mantener, y que si va a haber cambios se va a decir con anticipación y se va a negociar en una mesa. El diálogo creo que es lo primero. Segundo, creo que lo que hemos platicado es que tenemos que tener un país más justo, más equilibrado, con menos gente que viva en niveles de pobreza como los que hemos visto en nuestro país. No podemos tener un país con las características, Pedro, que tenemos y con las capacidades que tenemos, que tenga 50 millones de gente que tiene cierto nivel de cierta línea de pobreza. Hemos hablado, o sea, ¿qué tenemos que hacer aquellos que tenemos posición de liderazgo, que hemos sido muy beneficiados, para tener un país más justo, más equilibrado y, ¿sabe?, de clases medias? Me encanta ese concepto de un gran país de clases medias, porque hace eso, es un país democrático, equitativo, justo. Y lo que hemos platicado con las candidatas, queremos que un niño que nazca en Nuevo León tenga las mismas oportunidades que un niño que nazca en Chiapas. Y eso lo hemos platicado con las dos, seguramente con el candidato también, y es parte de lo que es fundamental. ¿Cómo se logra eso, Pedro? No hay gran ciencia. Es difícil la ejecución. Crecimiento económico redistributivo. Si logramos eso, en 20 años vamos a tener un país que nos van a agradecer nuestros hijos y nuestros nietos. ¿Y cómo has sentido la receptividad en ambas ante las propuestas que les han hecho? Mira, primero, como siempre, el diálogo con la banca, y déjame decirte algo que a lo mejor se oye políticamente mal. Generalmente, los que trabajan en el sistema financiero es gente medianamente educada y que además hay que desarrollar un sentido común por la industria. Creo que todas estas peticiones y todas estas sugerencias que hemos hecho las escuchan con atención y con apertura, porque saben que además somos una industria
Pedro, que trabaja transversalmente con todas las industrias ¿no? Un banco pues está metido en la agricultura, en los proyectos inmobiliarios, en los proyectos de cadenas de suministro, de pequeñas y medianas empresas. Entonces, la verdad es que lo han recibido bien. De hecho, mira, sorprendentemente ha sido interesante porque nos han hablado inclusive de forma personal algunos de los que están en las mesas de trabajo de las candidatas a preguntarnos cosas específicas. Significa que le tienen respeto a la opinión que tiene la banca, y no porque es la banca per se, sino porque creo que los funcionarios de la banca son gente que quiere tener un país mucho más grande, porque además, Pedro, si tenemos un país donde imagínate un país bancarizado al 100%, la penetración del crédito, hoy por cierto tenemos 40% de penetración de crédito con respecto al producto, ¿por qué no el 70 y el 80? Entonces, tenemos que trabajar en la economía informal, en mejorar la distribución del ingreso y en tener un país más equitativo y más justo y más próspero. Y lo han recibido, yo creo que eso no tiene desperdicio, ¿no? Claro. Oye, y ya por último, la convención bancaria venía cambiando de sede. El año pasado fue en Mérida, este año es de nuevo en Acapulco, luego de lo que pasó con Otis, y por ahí supe que fuiste parte fundamental de ello. ¿Cómo te sientes con esto? Que aparte fue muy agradecido por la gobernadora, como lo escuchamos. No, bueno, mira, existía un plan alternativo de irnos a otro lugar que es espléndido. A ver, lo que tiene México es que es maravilloso. Ve lo que pasa con el turismo y lo que pudiera pasar con el turismo si se sigue apalancando y tenemos un país seguro. Entonces, un poco después de que yo tuve la iniciativa de llevarme la convención a Mérida, surgió la idea de hacer una convención itinerante en los destinos turísticos. Y luego, bueno, teníamos planeado irnos a un lugar espléndido, Nuevo Vallarta, que es un lugar que se les recomiendo a todos que no conozcan, que lo vayan a conocer. Pero luego surgió este tema y bueno, entendiendo que la banca también tiene que ser solidaria, se sugirió hacerlo aquí. Por supuesto, mucha gente no pensaba que iba a estar listo este lugar después de lo que pasó. Y bueno, tuvimos conversaciones, diálogo, enriquecimos el diálogo y al final creo que se tomó una gran decisión. Traerlo donde Acapulco ha sido por 40 años nuestra casa de la convención y en estas circunstancias era fundamental. Pues Daniel, muchísimas gracias por tu valioso tiempo. Pedro, como siempre es un gran placer conversar contigo. También tuve la oportunidad de platicar con Moisés Chávez, CEO de Bancaul, respecto a las oportunidades que pueden venir para la banca con un nuevo gobierno. Moisés Chávez, inversionista y CEO de Bancaul, gracias por regalarnos tu valioso tiempo. Platicamos el año pasado, cuéntanos a un año, ¿dónde está Bancaul? Sí, qué gusto y gracias por el espacio. Mira, un año después ya somos una banca competitiva, ya estamos al ataque por una banca de consumo, una banca masiva. Hemos logrado estabilizar y poner a un nivel competitivo todos nuestros indicadores, nivel de capitalización, incluso los niveles de captación y colocación de crédito. Hemos logrado levantar a tal punto que estamos alcanzando ya un grado de inversión. Y pues a nivel tecnológico lanzamos nuevamente la aplicación del banco el 30 de enero del año pasado y ya pulimos y corregimos algunos temas en la experiencia para empezar a masificar mercado este año. Esperamos cerrar el año con alrededor de 2 millones de usuarios activos, o sea, con fondeo, con su tarjeta, con transaccional. Y pues seguir proyectando el crecimiento hacia todo el país de cara a seguir fortaleciendo nuestro proyecto que es el super app financiero de Latinoamérica. ¿Cuál es el crecimiento que están esperando en números? En números esperamos llegar a una base de clientes de 2 millones para el cierre de este año. Estamos más o menos en 70,000 clientes. Y a partir de este cuarto es que estamos empezando a masificar ya con campañas, ya buscando la descarga, buscando la apertura de cuenta, la solicitud de tarjeta, y con eso empezar a interactuar con el usuario y empezar a ver qué experiencias empezamos a pulir y a mejorar o a incluir de manera que tengamos una oferta de servicio completa y acorde a las necesidades de los usuarios. Que algo que me llamó la atención recientemente es que eliminaron el cobro de comisión por retiro en cualquier cajero, ¿no?
Exacto. La verdad nosotros nos enfocamos en la experiencia y en crear valor sobre la experiencia, en crear una rentabilidad sana, no usurera o de letra chiquita, ¿ves? Y creemos que cobrarte por retirar tu propio dinero, pues es un abuso. Entonces decidimos eliminarlo en cualquier cajero de cualquier red, de cualquier banco, de cualquier institución. Es un costo que nos toca a nosotros cubrir, pero esperamos empezar a generar esa cultura con el resto de nuestros colegas y del sector, y que pues entre todos nos podamos enfocar más en el usuario y por ende eso generará una mayor inclusión financiera, un crecimiento del sistema y un bien para todos. Oye, Moisés, tú eres joven, eres de los CEOs más jóvenes que hay en este sector de la banca acá en México. Por ende, esperaríamos que tuvieras una visión distinta. ¿Cuál es tu perspectiva de cómo se debe acercar a los jóvenes a la banca? Sí. Pues hay una connotación negativa siempre, ¿verdad?, de acercarse a la banca, o que son anticuados, o que son burócratas, etcétera. Nosotros nos hemos enfocado en encontrar la manera de cumplir con lo que la regulación nos exige, pero lograr transmitirlo de una manera simple, transparente y digital, ¿ves? Y creemos que de esa manera el segmento joven puede hacer una mayor, se puede identificar más con el producto, generando así un mayor arraigo, una mayor usabilidad y por ende una viralización del servicio. Oye, Moisés, ¿cuál es tu análisis? Esto te lo pregunto, me surgió la duda mientras te escuchaba. ¿Cuál es tu análisis respecto a una sucesión de gobierno en un país, en este caso México? ¿Cómo puede llegar a afectar o beneficiar a la banca? Sí, bueno, pues en nuestro caso, nosotros al ser una compañía de tecnología siempre estamos sujetos a transformación, a una escucha de mercado. Y entonces, pues es lo que hacemos, irnos ajustando a los gobernantes, a sus líneas de gobierno, a sus agendas de administración. Y pues la verdad no puedo hablar por el resto de mis colegas, pero los insto a empezar a buscar esa versatilidad en lugar de generar resistencia, más bien colaborar con el ecosistema y empezar a fortalecerlo. Moisés, muchísimas gracias por platicar con nosotros. Gracias, qué gusto. Y como cada viernes, vamos con Ricardo Monreal y su sección Antilogía. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Semana polémica porque hemos aprobado reformas que nos parece conveniente para la salud de la República, para que haya contrapesos y para que haya fortaleza en la división de poderes. Se modificó la ley de amparo y es con el propósito de acotarlos al principio de legalidad y que no generen suspensiones con efectos generales. El principio de la Constitución señala que el amparo protege al quejoso, que la justicia federal protege de actos reclamados de la autoridad al quejoso. Ese es el fin que establece el 107 constitucional, párrafo segundo. No puede el juez, de manera abusiva y discrecional, abarcar más que lo que la Constitución le ordena y la ley dispone. Por eso es que estamos proponiendo esta modificación, porque es importante acotar los actos de la autoridad de cualquier nivel y de cualquier poder. Por esa razón, me parece lógico que la oposición, incluso antes de concluir el proceso legislativo en la Cámara Revisora, anuncie que acudirá a acciones de inconstitucionalidad a la Corte. Me parece muy bien e incluso me dan la razón. Qué bueno que se estén preparando para acudir a la Corte. Requieren el 33% de los integrantes de alguna de las cámaras y que la declare inválida cuando menos el voto de 8 ministros de la Corte. Entonces les pregunto, ¿tengo no razón en acotar a un juez de distrito que en la práctica te deroga y te anula, te invalida una norma general?
qué bueno que acudirán a una acción de inconstitucionalidad y qué bueno que acepten que el juez abusa, porque un juez de distrito no puede extender su arbitrariedad ni puede extender su facultad para efectos generales de una suspensión. Me dan la razón y me quedo con ella. Por esas circunstancias que promoví esta iniciativa que aquí puedes consultar sin ningún arrebato, con ponderación y con una actitud sensata. Veamos por México, es lo que importa, nuestro país, nuestra nación. Saludos, Pedro, buenas noches. Vamos a la pausa, continuamos transmitiendo desde el Centro de Convenciones Mundo Imperial en Acapulco, Guerrero, en el marco de la Convención Bancaria número 87. Hola Pedro, muy buenas noches. Justo aquí estamos de hablar de los recientes ataques que primero Irán lanzó hacia Israel y posterior a esto, justo ayer en la mañana, Israel lanzó varios ataques al territorio iraní. Entonces ya podemos decir que Medio Oriente actualmente se encuentra en un estatus de un polvorín que en cualquier momento se puede escalar encima del conflicto actual que se está ocurriendo entre Israel y Gaza. Pues aquí la verdad es que hay mucho que analizar y por eso yo creo que tendríamos que regresar a lo que pasó la semana pasada, el sábado pasado, cuando Irán atacó de una manera directa a Israel, cuando llevaba más de 70 años sin un tipo de ataque directo, sin contar los fuerzas proxy y financiamiento de los grupos ilícitos, fue bastante bombástico y en este caso Israel logró detener estos ataques, pero claramente el discursivo fue muy fuerte y eso fue dirigido a Israel como respuesta posterior al ataque que Israel había realizado en el consulado iraní en Damasco, que claramente violó el derecho internacional público y no recibió una reacción suficiente y eficaz por parte de la comunidad internacional, dado que Israel cuenta con el apoyo occidental. Y el día de hoy incluso han habido varias reacciones. Estados Unidos mencionó que incluso comúnmente Israel siempre avisa con anticipación antes de cualquier ataque a Estados Unidos, pero que incluso ellos se habían enterado al último momento. Irán todavía no confirma varios datos, pero se confirma que el ataque de drones fue realizado en Isfahán, que es una zona bastante estratégica para Irán. Es la zona donde es una zona muy amplia, es una ciudad y también cerca de allá se dice que se producen los armas nucleares y también armas aéreos de israelíes. Pues la verdad es que yo creo que fue un ataque simbólico. Esperamos que no haya algún escalamiento, pero al parecer los dos países también quieren satisfacer mucho a su opinión pública, diciendo que sí pueden retaliar, que sí pueden responder y es una situación bastante compleja. Esperamos que no haya escalamiento y también pone a riesgo al estatus de Israel que esté actuando de una manera beligerante y unilateral sin consultarse a sus alianzas. Así entonces crece la tensión en Medio Oriente. Talia, sin duda hay que seguir hablando de este tema y estaremos al pendiente de lo que suceda por allá. Gracias, mientras tanto, buen viernes, buen fin de semana. Gracias, Pedro. Y como cada viernes, también es tiempo de ir ahora con Rapé y sus desplumados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi querido Pedro. Un placer estar contigo otra vez, como todos los viernes, con los cartones internacionales, con la venia de Cartoon Movement y de Cartooning for Peace. Y empezamos con los grandes cartones que nos dan esta semana los moneros. Los hermanos Hayek no nos podrán dejar de mostrar su talento y su visión política. Con este cartón, Emad Hayek desde Jordania nos regala este payaso, este Pierrot de Israel, con el humo de los misiles, los drones, las granadas y todo lo que esto conlleva. Es el payaso del momento, Netanyahu. Y así pasamos al siguiente cartón. También podemos ver a Netanyahu siendo protegido por Estados Unidos. La sombrillita, el que la sostiene es Biden, protegiéndolo de los drones de Irán, mientras este está bombardeando Gaza, Palestina. Es de Rifai, desde Jordania. Y pasamos al siguiente, de Osama Hayek, el otro hermano, desde Jordania. Nos regala este cartón donde vemos que Netanyahu, levantado por Biden, está picándole ahí al avispero con las obvias consecuencias que ya no se aguantan.
correteados. Y vamos al siguiente, es un cartón de Kroll desde Bélgica, donde podemos ver que parece un juego. Este cartón pues es muy chistoso, a pesar de la tragedia que todo esto implica. Es de Kroll desde Bélgica, nos regala este maravilloso cartón. Vamos con el que sigue, de Vex desde Argentina, nos regala este cartón elegido por Cartoon Movement como uno de los mejores de la semana, en donde podemos ver que estamos acostumbrados ya caminando con una sombrillita en la tormenta de misiles. Esto pues no es chistoso, pero este cartón lo es. Vamos al que sigue. Tiago desde Brasil nos regala este maravilloso cartón donde podemos ver a las Naciones Unidas discutiendo la paz, pero con una terrible situación de los carritos chocones entre Occidente y Oriente. El siguiente cartón es de Angelis desde Italia. La mesa de negociaciones para la paz está literalmente pendiendo de un misil todo el tiempo. El que sigue es de Arcadio, el maestro Arcadio desde Costa Rica nos regala este cartón donde podemos ver que la diplomacia para la paz va muy lento en comparación con la rapidez de la guerra. El que sigue es de la caricaturista monera Aden desde Francia, donde nos resume lo que está pasando con dos compañías de ropa muy importantes en el mundo acusadas de la deforestación del Amazonas para poder crear su ropa. Es un cartón bastante bueno. El último es de Barry Blitt desde Estados Unidos. Él es portadista del New Yorker en Estados Unidos y bueno, pues podemos ver aquí prácticamente a Donald Trump que va en pijama hacia sus encuentros con la corte, porque pues se quedó dormido, es lo que dicen los testigos que estuvieron ahí. Y esos son los cartones de la semana, mi querido Pedro, espero que les hayan gustado. Yo les mando un fuerte abrazo a todos y cuídense mucho, nos vemos a la próxima. Gracias, estimado Rapé. Vamos a la pausa, quédese con nosotros que todavía tenemos más aquí en Milenio 20 horas desde la Convención Bancaria en Acapulco, Guerrero. Buenas noches, don Manuel Somoza, los saludo desde Acapulco. Cuéntenos, por favor, cómo le fue a los mercados en este cierre de semana. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bueno, pues en este juego peligroso que está protagonizando Israel en esa guerra paralela con Irán, los mercados son los que lo resienten. El Dow subió apenas 0.5, pero hubo una caída importante en Nasdaq de menos 2%, que obedece a otras razones, principalmente a que Netflix reportó francamente bien. Sin embargo, por algún motivo a los mercados no les gustó el reporte, no entiendo todavía por qué, pero pierde el 2%. El Standard & Poor's perdió el 0.88 y el IPC se repuso un poquito con 0.22. La semana en general fue perdedora para los mercados. El tipo de cambio cierra en 17.08. Fíjate, ayer un poco más tarde de la hora actual había llegado a tocar 17.90 cuando se anunció que Israel había hecho un ataque que nadie entiende por qué ni cómo hacia Irán, pero que fue meramente simbólico, porque al final, cuando se analizan las cuestiones, no fue un ataque realmente dedicado a destruir algo importante en Irán. Israel está jugando un juego peligroso, se llevó el repudio de la comunidad internacional por seguir provocando un conflicto que puede llegar a proporciones que no quisiéramos ver nadie. Pero bueno, así es Netanyahu, un hombre que piensa con el estómago y no con la cabeza. Sin embargo, al final, cuando los mercados entendieron cuál fue el alcance del ataque, reaccionaron y el tipo de cambio de haber alcanzado un 17.90 en su peor momento ayer por la noche, alrededor de las 9:10 de la noche, hora de México, hoy cierra en 17.08, una cifra muy parecida al cierre del día de ayer. La baja que tiene Nasdaq obedece a que Netflix reportó
encima de lo estimado, tanto en nuevas suscripciones como en ingresos y utilidades. Pero al mercado no le gustó la perspectiva de ingresos. Creo que el mercado exageró, pierde 2% Nasdaq, arrastrando a las tecnológicas. Sin embargo, yo creo que esto se va a moderar la semana entrante. Al final, ¿qué tenemos? Un caos provocado por el tema de Israel con Irán y su guerra con Hamas, donde no vemos por dónde puede terminar. Pero otro tema importante es que la Fed sigue insistiendo en que las tasas no van a bajar pronto. Ya se espera que, si es que hay alguna baja, esta suceda en septiembre o noviembre y sea de 0.25 o máximo 0.50. O sea que los mercados están en vilo por estas dos cuestiones que lo único que generan es incertidumbre. Del lado positivo es que los reportes corporativos que estamos viendo al cierre del primer trimestre del 2024 en las principales empresas del Standard & Poor's están muy por encima de los previos estimados. Muy bien, don Manuel, le agradezco y que tenga un excelente fin de semana. Seguimos platicando el lunes. Igualmente para ti, Pedro. Disfruta Acapulco. Gracias. Un poquito más. Axel Sánchez, coordinador editorial de Milenio Negocios. 20 segundos, un balance de esta bancaria en edición 87. Pues justamente con la participación de los candidatos, pues se deja un gran mensaje y también los banqueros fueron claros. Hay que luchar todos por México y les pide a los 3 candidatos que van a la presidencia de México que pues contribuyan con la confianza del país y que no haya divisiones. Importante el mensaje también del presidente donde dice: me dieron respeto, fui recíproco con ustedes, veremos también con el próximo gobierno cómo es la relación. Pues incluso también el presidente Julio Carranza, el presidente de la Asociación de Bancos de México, le respondió el mensaje diciendo que le agradeció respetar las reglas de la banca y mantenerlas y que esperan que esa misma relación siga con los siguientes. Pues muy bien, gracias Axel, gracias a ustedes por el honor de su sintonía, excelente fin de semana, hasta el lunes.